Somos Acuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes, esperando que el favor de Dios esté con todos ustedes y con sus familias. Comparte este enlace, este audio con tus contactos. No te olvides de darle me gusta a esta publicación y descargar las aplicaciones para poder escuchar este programa sin tener que esperar que alguien te lo envíe. Entre ellos tenemos a Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Anchor, entre otras muchas. Bueno, y continuamos con las preguntas. En el día de hoy formularemos la siguiente. ¿Es cierto que debo de confiar en el horóscopo? Para este tema tan popular, tan práctico y tan normalizado por la sociedad, debemos de tomarlo con mucho tacto, pues existen personas que sí hacen de este sistema un todo y creen en cuanta cosa enuncian ciertas personas en alguna parte del mundo que se les ocurre decir. Cuando hablamos de horóscopo, también hablamos directamente de la astrología, y es importante tener en cuenta estas definiciones porque podemos confundirnos. El horóscopo y la astrología son métodos de predicción o de adivinación basados en las posiciones de los astros en el momento del nacimiento. Para ello no existe ninguna prueba o estudio científico que apoye la validez de las predicciones obtenidas mediante cualquiera de las diferentes versiones de esta práctica. Este tema ha sido inundado desde tiempos atrás, desde la televisión, la radio, los periódicos, revistas y hoy en día las redes sociales. Ha sido un aspecto que se lo tomó de manera normal cuando esto no lo es. Y si vemos claramente el tema, son personas que dan una proyección de cómo debes manejar tu vida de acuerdo a los signos zodiacales, la consulta con las estrellas y demás asuntos místicos que nos llevan al error. Todos, de alguna forma, por nuestra naturaleza, queremos adorar o rendir culto a algo o a alguien superior a nosotros. Y esto se presenta porque nosotros hemos sido diseñados con la capacidad dada por Dios de hacerlo, como fue en un inicio de la creación. Capacidad para hacerlo bien y adorar a Dios de la manera que Él quiere. Y si nos damos cuenta en la palabra hombre, en griego es antropos, que significa el que mira hacia arriba. Entonces, en el diseño perfecto de Dios fue el de hacer al hombre con dotes especiales para adorar a Dios, pero el pecado distorsionó todo el proceso y su conexión con Él. Entonces, cuando el ser humano no encuentra a Dios, entonces empieza una búsqueda en un pedazo decorado, en una estatua, en una figura de yeso o en una estrella para adorar. Uno de los mayores factores que el enemigo ha querido sembrar es que el hombre y la mujer no le den la gloria a Dios, un fundamento satánico y que nos distancia de Dios. Entonces el enemigo siempre buscará generar esos distanciamientos para que el hombre no se acerque a Dios y siga ciego en su idolatría y de esta forma llevarlo al infierno. La raíz de esta práctica está muy ligada al ocultismo. En la palabra de Dios, este libro que está establecido hace muchísimos años atrás y que es considerado el libro más antiguo existente y que ha llegado a nosotros, enuncia y muestra evidencia suficiente de que Dios condena categóricamente estas prácticas que tengan que ver con consultar o dar culto a las estrellas para conocer el futuro o de forma en que ellas dominan nuestras vidas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 17 versículo 3 dice: que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. También tenemos en Deuteronomio capítulo 4 versículo 19 dice: no sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellas y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios es absolutamente invisible y tratar de representarlo en una figura solo sirve para engañarnos a nosotros mismos, con graves peligros para la idea que nos podemos forjar de Dios y por consiguiente para el modo de relacionarnos con Él. En el versículo atrás dice que ninguna figura visteis. Entonces la adoración del sol y de la luna y de las estrellas es otra clase de idolatría contra la cual Dios amonesta. Esta es la especie más antigua de idolatría y una de las más peligrosas, puesto que la altura, el brillo, la regularidad del movimiento y la incuestionable influencia de los astros puede tentar fuertemente a los seres humanos a que le den la gloria y le otorguen la eficacia que solo a Dios compete y solo a Él ha sido atribuido. Estas predestinadas deidades como el sol, la luna y las estrellas eran bendiciones de Dios a la humanidad en general, como lo enuncia en el libro de Génesis,
Por eso es absurdo pensar en adorarlas, pues Dios las creó para el servicio para el hombre, para que diesen luz a la tierra y ejercieran otras influencias favorables para la vida en general. En el libro de Jeremías, el pueblo de Dios se había entregado a la astrología, y Dios dictó sentencia diciendo en Jeremías capítulo 8, versículo 2, «Y los esparcirá al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra». Si desglosamos la parte intermedia de este versículo dice, a quienes amaron y sirvieron, o sea, aquellos que pusieron por encima de Dios. También dice, a quienes preguntaron, o sea, a quienes nosotros consultamos, ya sea brujas, espiritistas, adivinadoras y demás, para preguntar por esa persona por la cual estás obsesionada o obsesionado, o por ese negocio o por esa decisión que es importante para ti. También dice, y a quienes se postraron, y vemos a muchos postrándose ante figuras hechas por hombres, dando culto y rindiendo sus vidas y futuros a ellas. Entonces es ahí donde viene la ira de Dios, y de esta forma finaliza el versículo, será como estiércol sobre la faz de la tierra. Es por eso que en la Biblia no se encuentra un solo pasaje donde autorice ese tipo de prácticas. Por eso es importante diferenciar la astrología y la astronomía. La astrología es el estudio de las posiciones y el movimiento de los astros, a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres, y esta es meramente subjetiva, por lo tanto no es ciencia. Pero la astronomía es la ciencia que estudia la estructura y la composición de los astros o cuerpos celestes, su localización y las leyes de su movimiento y distancia. En pocas palabras, estudia el espacio estelar como ciencia y es meramente objetivo, basado en observaciones y cálculos relacionados con instrumentos científicos, así como lo hace la institución norteamericana, la NASA, que significa Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Existe cierta controversia sobre lo destacado en el Evangelio de Mateo sobre los magos que vinieron del Oriente y que visitaron y adoraron al Hijo de Dios, pues ellos no eran astrólogos, sino que eran astrónomos, hombres estudiosos y sabios, y a estos se les denominaban magos. Estos personajes que deja establecido en la palabra venían de la misma tierra donde les tocó vivir a los jóvenes hebreos encabezados por Daniel, cerca de Babilonia, y en aquella cultura se les llamaba magos a aquel que tenía este tipo de conocimiento, a los jefes de sabios y a personas ilustres. Por eso, a Daniel en esa cultura se le denominaba mago, y sin embargo, él no era ningún hechicero ni practicaba aspectos de ocultismo. Una persona que consulta el horóscopo está pecando contra Dios, está haciendo idolatría y puede ser atormentado por espíritus engañadores. Ninguno de nosotros necesitamos un signo zodiacal ni una estrella que determine mi futuro. Tú y yo tenemos a Jesús, quien nos compró a precio de sangre y me estableció un destino para reinar con Él y ser siempre más que vencedor. El horóscopo tiene más misticismo y ocultismo que cualquier otra cosa. Nuestro destino no lo traza el horóscopo, no lo trazan las estrellas, no lo traza la luna. Esto solo lo traza el Señor creador del cielo y de la tierra. Tú te imaginas, viene un amigo tipo mala influencia y te dice, tengo un negocio con el narcotráfico y me estoy haciendo millonario y quiero que seas parte de él. Y tú vas al horóscopo y dice, hoy te van a ofrecer un negocio importante, debes de tomarlo. ¿Te imaginas? Estarías pecando en dos aspectos. El primero, en dejarte influenciar por el horóscopo, y el segundo, entrándote a un negocio ilícito que afectará a millones de personas por su consumo. En mi caso, dejé de ser el tipo de signo establecido por nacer en el mes de marzo. Cuando conocí al Señor, dejé de llevar en mi vida la canalización de invenciones de hombre, y estas cosas se presentan para justificar inadecuadamente el mal carácter, el desorden de la persona, la infidelidad, el machismo, mi falta de cultura y hasta sus mismos pecados. Yo sí nací en marzo, pero lo que sí soy es una nueva criatura, un ser a imagen de Dios, y que estoy siendo formado por las Escrituras y por mi comunión con Dios en oración. Nuestro destino lo establece Dios, solo a Él tenemos que buscar, adorar y amar. Por eso te animo, en tu casa o en tu oficina, destruye todo lo que tengas que ver con los signos zodiacales y con estas prácticas. A veces
Lo tenemos en billeteras, en el bolso, en el cuarto, en la sala. Amigo, saca de tu casa lo que a Dios no le agrada. Aunque a menudo la gente que habla del horóscopo y de las estrellas hablan de Dios y hasta de Jesucristo, la Biblia señala que tales prácticas son producto de una mente y un corazón corrompido por la maldad y el desvío de Dios. Como dice Romanos capítulo 1 versículo 25, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Más bien, les animo a que debemos unirnos al cántico celestial que se encuentra en Apocalipsis capítulo 5 versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Dios te dejó un libro que establece tu futuro, establece el futuro de aquellos que conocen a Jesús y le siguen, y establece también un futuro a aquellos que conocen de la verdad de Jesús y se alejan. Te pregunto, ¿dónde quieres pasar? Esto solo lo defines tú. Ante la pregunta respondemos no. No podemos confiar en el horóscopo ni en ningún estilo de adivinación porque es pecado. Toda la gloria es para nuestro Señor y Salvador. Que el Señor te bendiga y que te fortalezca en todas las áreas de tu vida.